Bueno, pues muy buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias por estar viendo este video. Aprecio mucho que sea así y empiezo este video con la página 147 de la guía básica del exportador. Y esta página me refiero a la nueva edición de la guía básica del exportador, la que revisamos hace unos días en la clase. Bueno, yo les había dicho en un principio, si vieron desde el primer video, que íbamos a estar revisando estos documentos. Lo primero que hicimos fue hacer un repaso de los Incoterms. Posteriormente les presenté un video de la determinación del precio de exportación, cómo es que lo determinamos de esta manera. Y después les había dicho que íbamos a revisar la página 41 de la guía práctica para los Incoterms, que este libro se los compartí desde el principio de las clases, y la página 147 de la guía básica del exportador de ProMéxico, que es la página que tengo aquí abierta. Entonces vamos a revisar la página 147, como vemos aquí, y aunque aquí dice hoja de costos para exportación por vía aérea en país de origen, a lo que se refiere es que están tomando en cuenta estos Incoterms, si ustedes observan. Aquí está Ex-Works, que significa entregado en la fábrica. Aquí está Free Carrier o FCA, el precio FCA. También CPT y precio SIP, que es hasta donde yo quiero que ustedes determinen su ejercicio de determinación del precio de exportación, que así es como van a entregar su proyecto final. Si ustedes se fijan en la página 149, aquí dice hoja de costos para exportación por vía marítima en país de origen. Aquí nada más distinguir que cuando se refieren a exportación por vía marítima, se refiere a la mercancía que va fuera de contenedor. Entonces aquí tenemos el precio Ex-Works, el precio FAS, el precio Free On Board, el FOB, el CPR y el precio CIF. Entonces, bueno, nosotros como vamos a exportar la mercancía dentro de un contenedor, vamos a tomar en cuenta la página 147 de la guía básica del exportador para poder considerar qué costos vamos a incluir en cada uno de los Incoterms. Entonces, como se fijan ustedes aquí, tenemos la metodología que hemos estado empleando en la clase está basada en esta forma de determinar el precio de exportación. Como ustedes se dan cuenta, tenemos 4 columnas que están divididas, las primeras dos en la mercancía, el valor de la mercancía en pesos, con los datos del precio unitario, bueno, más que el costo unitario y el costo total. De igual manera tenemos las dos siguientes columnas del valor en dólares, que la primera es el costo unitario y la segunda el costo total. Adicionalmente, la guía básica del exportador presenta una quinta columna con el tiempo, los días que va a tardar cada uno de estos trámites o de estos procedimientos dentro de la determinación del precio de exportación. Para conveniencia de nosotros únicamente consideramos los 4, porque hay algunos procedimientos que se pueden hacer en simultáneo, entonces para no entorpecer la operación preferí incluir nada más las primeras 4 columnas. Entonces en este caso lo que vemos es, ya ustedes recordarán el video anterior donde nosotros estuvimos revisando cuáles eran los conceptos que se incluían en cada uno de los Incoterms. Y como ven aquí, el precio de exportación en planta era el que yo les había pedido a ustedes que consideraran como base para poder sumar después de ese precio base, el precio de la planta que se los va a dar el productor al que le están haciendo la consultoría, sumarle los conceptos relacionados con el precio de Ex-Works. Entonces tenemos aquí el precio de venta en planta que se pondría en esta primera columna, para después sumar el embalaje de exportación, luego marcas, números y etiquetas si es que se fueran a agregar, y la suma de todos estos conceptos nos va a dar el precio Ex-Works. Ya que tenemos el precio Ex-Works en esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es sumarle los conceptos relacionados con la recolección, la carga de la mercancía. Nuevamente, recordemos, ¿cómo se entrega la mercancía en Ex-Works? Lista para ser cargada a un medio de transporte. Por lo tanto, aquí en la cotización de Ex-Works, el exportador no tendría por qué incluir la carga de la mercancía al medio de transporte porque se entrega lista para ser cargada. Por esa razón, después de que incluimos en la cotización Ex-Works, vamos a sumar, el primer costo que se le va a sumar de manera cronológica va a ser la carga de la mercancía. Posteriormente, renta de equipo, por ejemplo, un montacargas, si es que se requiere para poderlo cargar.
Luego ya vemos transporte nacional hacia el aeropuerto de salida o hacia el puerto de salida. Entonces, en este caso, flete terrestre. Maniobras de carga, descarga también se van a incluir en este concepto. Aquí, seguro nacional hasta la entrega del transportista, tramitación de documentos, permisos, autorizaciones, certificados, y en certificados nos estamos refiriendo a certificados de origen, de calidad, sanitarios, fitosanitarios, todos los certificados relacionados con la exportación. De igual manera, ya sabemos que en ExWorks el exportador no está obligado a realizar el despacho de exportación, y en el primer Incoterm en el que sí se tiene que hacer el despacho de exportación es en FCA. Por lo tanto, a partir del precio ExWorks se van a sumar todos los conceptos relacionados con FCA, y uno de ellos es el despacho aduanal. La documentación, gastos complementarios, honorarios, financiamientos, etcétera, impuestos de exportación en su caso, free carrier, y ya con esto, todos los conceptos ya una vez acomodados en las respectivas columnas, nos va a dar como resultado el precio FCA en esta parte de aquí. Entonces, lo que tenemos que identificar es aquí, en esta, si ustedes se fijan, donde tengo el cursor que está en el precio ExWorks, suma el precio de la mercancía en la planta más los conceptos de ExWorks. Entonces, aquí se acomodan los conceptos, precio en la planta, conceptos relacionados con ExWorks, y nos da la suma del precio ExWorks. De igual manera, aquí tenemos las maniobras, todos los conceptos relacionados con FCA, y ya después de acomodado, con la base del precio ExWorks vamos a sumar todos estos conceptos, que nos da como precio FCA. Posteriormente tenemos aquí el precio CPT, que es el precio de la mercancía a partir del precio FCA, más el transporte internacional, más todas las maniobras de carga al medio de transporte. Y el flete terrestre, el flete internacional, que es lo que nos va a convertir el precio CPT, más el seguro internacional, vamos a tener el precio sí. Y de igual manera quisiera que revisáramos el documento que les había pedido de la página 41 de la guía práctica de los Incoterms, que es este que tengo aquí. Entonces, de igual manera podemos ver aquí, este es un libro que es de una edición española, y por eso es que tiene los conceptos como costes en lugar de costos, que es como normalmente nosotros le llamaríamos. En el documento que revisamos de la determinación del precio de exportación, vimos que la metodología que estamos empleando es el costo unitario variable total. Entonces aquí la forma de determinarlo, como ustedes recordarán, es si no me dan el precio de venta directamente, la forma de determinarlo es con el costo de los materiales más el costo de la mano de obra, como lo pueden ver aquí en el documento, más los costos directos de producción. Si se va a incorporar algún producto importado por el que posteriormente se van a recuperar los impuestos a través del programa de drawback, se tienen que restar al precio de importación, al precio de exportación. En este caso, ustedes, la mayor parte de ustedes están exportando productos totalmente originarios que no tienen ningún producto extranjero incorporado, por lo tanto esta parte de aquí ustedes no tendrían que hacerlo. Únicamente en caso de que tenga un material que no sea originario por el que se va a recuperar el arancel de importación, se restaría el arancel de importación en este concepto. Adicionalmente, ya sabemos que a todos los costos de producción se le considera un margen comercial, y la suma de todos estos costos más el margen comercial nos va a dar como resultado el precio de venta en la planta. Toda esta parte primera, ustedes para determinar el precio de exportación no tendrían que hacerlo como les dije en las asesorías de las clases anteriores, porque ustedes van a tener como base el precio de venta en la planta que les va a dar directamente el productor. Bueno, aquí están los costos específicos también relacionados con ExWorks, que son costos de adaptación del producto al mercado de destino. Si tuviera que hacerse alguna adaptación especial porque el mercado de destino lo requiere, aquí es donde tendrían que incluirse. Como ya vimos en los demás documentos que hemos revisado, el embalaje de exportación también es un costo relacionado con ExWorks. Los documentos de exportación, pero aquí me gustaría distinguir algo. Los documentos de exportación en esta parte se refiere exclusivamente a la factura y a la lista de empaque. No se refiere a los certificados y a los trámites de exportación. También seguro de crédito a la exportación si lo hubiera, seguro de cambio, que nosotros no lo hemos estado viendo en la clase, así que no es necesario que ustedes incluyan nada de esto. Gastos financieros por aplazamiento de pago, comisión del agente.
Sí procede, pero aquí me gustaría distinguir dos cosas. Cuando dice comisión del agente, se refiere a agente de ventas, no comisión por realizar trámites de exportación, porque nosotros dentro de los costos que habíamos estado viendo en los ejercicios estaba la comisión a un coordinador de exportaciones y el coordinador de exportaciones por realizar los trámites de exportación. Ese es un costo que corresponde a FCA. Pero si hay una comisión a un agente de ventas por haber concretado la venta, va a ser parte de COEX, nada más para distinguir cuándo va a entrar en un tipo de Incoterm y cuándo en otro. Luego tenemos los costos específicos de FCA, costos de transporte interior en el país de origen, trámites aduaneros de exportación y certificados relacionados con la exportación. Luego, costos específicos de FAS, costos de manipulación en el puerto de embarque cuando la mercancía no va en contenedor, costos específicos de FOB, costos de carga en el puerto de embarque, costos específicos de CPT y CPR, costos de manipulación y carga en la terminal, como lo hemos estado viendo, puerto o aeropuerto, costos de transporte internacional, costos específicos de SIP o SIF, costo de seguro de transporte. Como ya habíamos visto, la única diferencia en costos entre CPT y SIP es el seguro internacional. Y de igual manera, la única diferencia en costos de CPR y SIF es el seguro internacional. Luego, costos específicos de DAT, costo de descarga y manipulación en la terminal, puerto o aeropuerto de llegada. Costos específicos de DAP, costo de transporte interior en el país de destino hasta el domicilio del cliente y costos específicos de DDP, los trámites aduaneros de importación, arancel de importación, impuestos e IVA a la importación. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí les presento dos listas del desglose de los costos que debería ir en cada uno de los Incoterms. Si ustedes ya dominan los Incoterms y saben hasta qué punto se transfieren los riesgos y hasta qué punto absorbe los costos el exportador y en qué punto los comienza a absorber el importador, ustedes no tendrían por qué tener ningún problema para que al momento de recibir un ejercicio pudieran clasificar correctamente cada uno de ellos. Entonces, bueno, teniendo como base estos documentos, les pido que por favor saquen o abran el caso Sandía para que comencemos a resolverlo con base en lo que hemos estado viendo. Bueno, vamos a dar espacio a que se abra el caso Sandía, ya lo tenemos por aquí. Y bueno, aquí el caso Sandía está hablando de una exposición de agricultores en la ciudad de Mérida. Los representantes de sandías, frutas y algo más asistieron para promocionar su producto. Me gustaría comentar que este ejercicio lo prepararon compañeros de la clase de negociaciones y contrataciones el año pasado que estuvieron llevando la materia. Y fue un ejercicio que les pedí que ellos prepararan. Como ustedes se pueden dar cuenta, son ejercicios muy parecidos a los que nosotros hemos estado resolviendo en clases. Y para resolverlo juntos voy a dar una pausa, voy a hacer una pausa en este momento para posteriormente resolverlo juntos. Nada más voy a dar un espacio para que ustedes también saquen su ejercicio. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por seguir aquí. Ya que tenemos nuestro ejercicio, les recomendaría que tuvieran a la mano ya sea el libro de la guía básica de la guía básica del exportador, como es el que tengo en este momento, o el de la guía práctica de los Incoterms, como ustedes deseen, con la finalidad de ver por qué es que clasificamos cada uno de los conceptos de acuerdo con un Incoterm determinado. Entonces, bueno, aquí empezamos con el concepto. Bueno, ya vimos aquí qué es lo que tenemos, ¿no? Está hablando el caso sandía de algunos conceptos específicos. Sabemos que son 20 toneladas de sandías utilizando el Incoterm DDP. Vamos a ponerle acento, aquí que se fue un acentillo por ahí. Y también, bueno, nos dice cuál es la dirección completa de la fábrica o de las instalaciones. Dice que va a salir del puerto de Veracruz y va a llegar al puerto de Hamburgo y está la dirección del destino final. También habla del arancel de importación, que es de 8.8%. Como tiene un tratado de libre comercio con México, el arancel que se pagaría en ese caso es de 0%, y el IVA correspondiente para este tipo de producto es reducido al 7% a la importación, que en este caso yo les pedí que para este ejercicio con que determinaran el precio SIP era suficiente, pero de todas maneras voy a explicar de qué manera resolverlo con el precio DDP. Bueno, aquí tenemos también cuál es el flete internacional y el precio de venta en la planta es 53.568 total. Por lo tanto, este precio corresponde a 20 toneladas, es decir, a 20.000 kilos,
y pues, posteriormente vamos a determinar el precio unitario. Aquí dice que todos los montos incluyen IVA, por lo tanto ustedes saben que al momento de pasarlo a Excel tendrán que calcular, tendrán que quitarle el IVA. Bueno, ya que tenemos aquí los conceptos, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un caso que resolver es identificar a qué Incoterm pertenece, es decir, en qué rubro, si vemos aquí nuestra hoja de costos para la exportación, en qué rubro va a entrar para ver en dónde lo vamos a sumar. Bueno, aquí, etiquetas en alemán. Ya en los casos que hemos estado revisando, los hemos estado incluyendo en el precio exports. Salud. Salud, maestra. Sí. Y aquí, como vemos nosotros en nuestra hoja de costos, vemos aquí que dice marcas, números y etiquetas. Es decir, este concepto de las etiquetas en alemán es parte de los costos que se tienen que incluir en el precio ex-works. Por lo tanto, lo vamos a clasificar como ex-works, porque lo vamos a sumar en esta categoría. Análisis de laboratorio oficial. Nosotros ya sabemos que los análisis de laboratorios, y de hecho nos lo dice aquí, se emplean para obtener el certificado fitosanitario, son sandías, y sustancias, aquí dice ácticas, realmente desconozco a qué se refiere, pero me imagino que puede ser sustancias tóxicas o sustancias permitidas o no permitidas en este certificado. Pero bueno, al final de cuentas es un trámite de exportación. Ya sabemos que los trámites de exportación, en este caso corresponde a los certificados, y los certificados son parte del precio FCA. Si se nos olvidó, no hay problema. Nosotros vemos que aquí, hasta este punto que vemos aquí de Ex-Works, son los conceptos que se van a sumar para el precio Ex-Works, y todos los que están debajo se van a sumar en el precio FCA. Revisamos dónde están certificados. Como podemos ver, está en tramitación de documentos y tiene como los subtemas, ¿no? Trámites de documentos para la exportación, y tiene subtemas que son permisos, autorizaciones, certificados y visas. Y dentro de certificados están certificados de calidad, certificados de origen o certificados también sanitarios, fitosanitarios o zoosanitarios. Por lo tanto, análisis de laboratorios es un trámite de exportación y va a ser FCA. De igual manera, aquí está impresión de certificados. Mismo caso que el anterior, lo vemos aquí en tramitación de documentos, está en certificados, es parte de FCA. Clasificamos. Y diligencias en las solicitudes de los certificados de origen, certificados nuevamente, y los certificados fitosanitarios. Son diligencias, son trámites de exportación, sigue siendo FCA. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque está dentro de los costos relacionados con FCA, como se indica en esta hoja. Luego, flete terrestre de Mérida a Veracruz. Vamos a ver si hay algún flete terrestre aquí. Ya sabemos que es FCA porque lo hemos estado revisando, pero vamos a ver. Miren, debajo de Ex-Works, es decir, no se incluye en Ex-Works, está el transporte nacional hacia el aeropuerto o hacia el puerto de salida. En este caso, FCA, ya lo comprobamos. Costo del certificado de calidad, sigue siendo certificado, requisito de exportación, trámite de exportación, FCA. Renta del montacargas para maniobrar los pallets y colocarlos en el tráiler que llevará la mercancía de Mérida a Veracruz. Aquí me gustaría hacer un pequeño espacio y recordar cómo se entrega la mercancía en Ex-Works. Se entrega lista para ser cargada a un medio de transporte contratado por el comprador. En este caso, hasta Ex-Works, ninguna maniobra de carga a un tráiler se va a considerar por parte de la cotización Ex-Works, porque el exportador no está obligado a realizar la carga. Es hasta el siguiente Incoterm, que es FCA, en donde se hace la carga. ¿Y dónde podemos verlo? A ver, bueno, aquí donde dice recolección. Recolección se refiere a recolección de la mercancía en origen para llevarlo al punto de exportación. Entonces aquí están maniobras de carga a la unidad de transporte, ya sea que lo hagan trabajadores o se pague una renta de equipo para manejo de piezas pesadas si es que se requiere. ¿Y qué renta de equipo puede ser? Pues puede ser un montacargas. Por lo tanto, la renta de montacargas va a ser un precio FCA. Luego, pago a trabajador en maniobras del montacargas. Nuevamente nos vamos a nuestra hoja, la 147 de la guía del exportador, y vemos aquí, sigue siendo parte de la recolección, sigue siendo parte de FCA.
Luego, descarga de la mercancía y consolidación del contenedor en puerto de Veracruz. Descarga de la mercancía y consolidación del contenedor en el puerto. Bueno, aquí recordemos que FCA tiene dos puntos de entrega. Uno es en las mismas instalaciones del exportador y otro es en un punto diferente a las instalaciones. Como estamos viendo que la mercancía se va a hacer la cotización FCA Veracruz, es un punto diferente a las instalaciones del exportador que se encuentran en Mérida. Por lo tanto, vamos a ver la segunda forma de entrega. ¿Cómo se entrega la mercancía en FCA cuando es en un punto diferente de las instalaciones del exportador? Se entrega lista para ser descargada. Por lo tanto, la cotización de exportación no va a incluir la descarga de la mercancía, sino hasta el transporte hasta un punto convenido. Por lo tanto, la descarga de la mercancía y consolidación del contenedor en el puerto de Veracruz ya es parte del siguiente Incoterm, que es CPT. Transporte del contenedor a la terminal en Veracruz sigue siendo CPT, todos los costos correspondientes. Descarga del contenedor del barco a la terminal de Hamburgo. Entonces nada más pensemos, ya está en Hamburgo. En todos los, como les dije en los videos anteriores, en todos los Incoterms con letra C, el exportador no hace la descarga, porque si no ya no sería ningún Incoterm con C, sino sería con D. Por lo tanto, en este caso, la descarga del contenedor sería DAT. Y de hecho lo podemos ver aquí en la siguiente hoja de la página 148 de la guía básica del exportador. Vemos maniobras, descarga del avión o del medio de transporte internacional y ya es DAT. Por lo tanto, aquí ponemos nuestra clasificación, es DAT. Luego, encargados de la planta para acomodar las cajas de sandías en los pallets. Como ustedes se pueden dar cuenta, los costos están totalmente desordenados, ¿no? O sea, no están en orden cronológico como realmente ocurrió. Los encargados en la planta de acomodar las cajas de sandía en los pallets. Ya sabemos que los pallets es el embalaje de exportación. Las maniobras para acomodar las cajas dentro de los pallets siguen siendo parte de las primeras maniobras que se hicieron dentro de la planta antes de que estuviera en la puerta a disposición del exportador. Por lo tanto, sigue siendo parte del precio ex-works. Todas las maniobras de manipuleo dentro de la planta son parte de ex-works. Luego, pago de derechos en expedición de certificado fitosanitario. Certificados son trámites de documentos, por lo tanto es FCA. Fumigación y esterilización de los pallets. Bueno, pues es parte del embalaje, sigue siendo parte de ex-works. Ex-works porque es parte del embalaje de exportación. Luego, por cada certificado fitosanitario para la movilización nacional de productos y subproductos vegetales sujetos a regulación fitosanitaria en el transporte de Mérida-Veracruz, ya es parte del transporte Mérida-Veracruz, por lo tanto es FCA. Gastos complementarios por el despacho aduanal de exportación en Veracruz es parte de los trámites de exportación que corresponden al despacho aduanal, por lo tanto va a ser FCA. De igual manera, financiamiento por pago después de recibir la cuenta de gastos. En este caso estamos viendo financiamiento por pago. Financiamiento, volvamos nosotros aquí a la página 147 de la guía básica del exportador y vemos que tenemos dentro del despacho aduanal, tenemos un concepto que se llama financiamiento. Y de hecho se describe a qué corresponde en esta parte de aquí. Yo les había explicado en clase que a veces en la cuenta de gastos se le da al exportador varios días, pero se le cobra pues una forma de un financiamiento, como un interés por haberle dado estos días para que el exportador pueda cubrir los gastos correspondientes a la cuenta de gastos. Por lo tanto, sigue siendo parte del despacho aduanal y sigue siendo parte de FCA. Luego, tenemos seguro de transporte internacional. El seguro de transporte siempre va a ser parte o de internacional, de SIF con P o de SIF. Como estamos haciendo una operación de una mercancía que va dentro de un contenedor, en este caso va a ser SIF con P. Y aquí, consolidación de la mercancía hasta el punto convenido en la terminal de destino. Consolidación de la mercancía hasta el punto convenido en la terminal de destino. Consolidación de la mercancía, en realidad yo creo que esto está
esta parte de aquí está un poco extraña. Consolidación de la mercancía, como nosotros hemos estado viendo, es la colocación de la mercancía dentro de los contenedores. Por lo tanto, esta parte es dentro de CPT. Consolidación de la mercancía, es decir, se tuvo que haber descargado la mercancía del medio de transporte y consolidación del contenedor. Luego, flete terrestre Hamburgo-Topen, ¿no? Hamburgo, bueno, pues en este caso es el flete terrestre en destino, por lo tanto es parte de DAP. Luego, permisos, certificados y documentación para la importación. Es parte de los documentos requeridos para la importación, que de hecho debe estar aquí. Si lo vemos, está nuevamente en la página 148. Tenemos el transporte en el país de destino, que es justo el que acabamos de ver, flete terrestre Hamburgo, que es DAP, que es este que está aquí. Y tenemos después permisos y certificados en la importación, que son todos estos que están aquí. Y todos esos permisos a la importación y cualquier trámite relacionado con la importación es parte de DDP. Así que tenemos aquí DDP. Documentación del despacho aduanal en importación, DDP. Honorarios de la agente aduanal en importación, nuevamente aquí está despacho aduanal en importación, DDP. Honorarios del agente aduanal en exportación, SFCA. Documentación de la agencia aduanal en exportación, SFCA. Nuevamente, si gustan, nos regresamos a la página anterior, donde está la de 147, y vemos aquí que tenemos el despacho aduanal en exportación, por lo tanto es FCA. Maniobras y carga de la mercancía en el primer medio de transporte en destino, corresponde a DAP, ¿no? Y de hecho nos podemos ver aquí en la página 148, donde están las maniobras de carga maniobras de bodega o maniobras de carga después de que la mercancía ya está en la terminal para poderla llevar al destino final, es DAP. Entonces, bueno, ya hasta aquí ya tenemos la clasificación de los 5 terms. Voy a volver a hacer una pausa y en un momento más les voy a pedir que abran un archivo de Excel para empezar a clasificarlos dentro del archivo de Excel y que podamos ver de qué manera podemos determinar las fórmulas en cada uno de los conceptos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos.